Bienvenidos al tercer programa de Marbella Debate, el programa en el que se habla de la actualidad del municipio. Un día más nos acompañan Carmen Pallarés, politóloga, Joana Para, periodista, y Alberto García, expresidente de Rotary y que podemos considerarlo la voz del pueblo. Como ya hiciese la semana pasada, quiero empezar con una breve reflexión, en esta ocasión de Winston Churchill. El político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes próximo y el año que viene y de explicar después por qué no ha ocurrido. En esta ocasión creo que lo que deberíamos plantearnos los vecinos es si quizás desde el gobierno central deberían dar explicaciones y explicar por qué cosas que son predecibles están pasando en el municipio. Nuestro primer programa fue sobre el estado de las playas en el municipio. Y hoy volvemos a recordarlo porque hace apenas 2 semanas, incluso una de las tertulianas ya lo comentó, Carmen Pallarés ya dijo que seguramente volveríamos a hablar de este tema. Y efectivamente así está siendo. El primer temporal del año y ya tenemos otra vez las playas de Marbella en un estado lamentable. ¿Cómo veis vosotros esa predicción que ya hizo Carmen y que al final estemos volviendo a hablar de la necesidad que tiene Marbella de estabilizar sus playas de forma definitiva? Bueno, yo hice esa predicción porque soy muy marítima, me gusta mucho el mar y el mar es el mejor amigo pero el peor enemigo también y sé perfectamente que las circunstancias que tiene nuestra costa no permiten aguantar los temporales de levante. Cuando digo que soy marítima, yo practico surf, o sea que estoy pendiente de las olas, las predicciones y demás, y sé que es una mala noticia para mi ciudad cuando vienen este tipo de temporales porque aun sin ser técnica, conozco que vengan ese tamaño de olas, esos vientos y demás, a nosotros lo que nos provoca, sin tener los espigones, es que la playa desaparezca. Desgraciadamente no estoy contenta de haber acertado, me hubiese gustado acertar otras cuestiones, pero esta no. Es increíble que como tú bien has dicho al principio, sabiéndolo, alguien no actúe y no ponga freno a una circunstancia que ya no solo le dimos mucha importancia al tema económico y es verdad que es fundamental para muchos sectores, también hablamos de cómo afectaba a la ciudadanía, pero también tanto que se habla del ecologismo y a quién se pone la bandera por delante, estamos hablando de destrucción de un bien público tan importante como son las playas, me parece muy grave. Además hemos tenido cerquita al presidente del gobierno estos días y pese a que ha sido una petición constante, tanto a él como a la ministra que se pasen, vemos que no quieren visitar Marbella. Eso es, hemos visto cómo la historia se ha vuelto a repetir, ¿no? Pedro Sánchez estuvo en un acto, como tú bien has dicho, muy cerquita, en Málaga, y pese a que se le ha invitado, pues de nuevo se ha pasado de largo y bueno, pues no se ha escuchado una petición tan recurrida como es esta de los espigones, ¿no? Por desgracia, yo estoy de acuerdo con Carmen, sabíamos que esto de un momento a otro iba a volver a ocurrir, que estamos en una época del año en la que las inclemencias meteorológicas son constantes, igual que el oleaje. Por desgracia, pues otra vez las playas se han destrozado con las pérdidas que esto suponen, que son aproximadamente, si no estoy equivocada, alcanza el $500.000 de euros. Y bueno, y lo que es peor, pues destrozo de nuestro emblema, de nuestra playa y pues de lo que supone para los negocios también cercanos, ¿no? Y bueno, como comentaba, ¿no? Tenemos que ver a Alberto como representante del pueblo y quería hoy especialmente presentarlo así porque creo que ya se han entregado las firmas para los espigones. Correcto, así es. Y me vais a permitir que sea también un poco sarcástico al decir que Pedro Sánchez no pasó por aquí, pero pasó en el Falcon, por arriba. Entonces, lo que pasa es que el problema que tuvo es que no llegó a ver bien ni a pasearse por el paseo marítimo como yo lo hice esta semana pasada. Y me he dado cuenta de que el temporal ha sido arrasador. Ya está el mar pegando a la altura del chiringuito del Tamanaco, donde se tuvo que hacer se tuvo que reponer con piedra porque había derrumbado medio paseo marítimo. Está otra vez el mar pegando contra las rocas fuertes, que también quiero recordar que el gobierno denunció al Ayuntamiento de Marbella por poner remedio a esa situación que corría, que era un grave riesgo para los viandantes como yo. Y como digo, sí, ya se han entregado las firmas, esperemos que tomen nota y que podamos intentar zanjar o hablar en positivo ya de esto, pero según la trayectoria que llevamos, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo dudo.
¿Creéis que está viendo que va a haber algún cambio? Porque bueno, sí que estamos viendo que se avanza, ¿no?, en el tema de la demolición. Es que después de las declaraciones del subdelegado me quedé tan cao de cómo veían ellos las circunstancias y cómo se centraron únicamente en hablar de demoler el paseo marítimo. Yo pequé también de eso en el último debate. Es cierto que hablábamos mucho de qué desgracia que quitasen el paseo marítimo, y quizás no, o al menos hablo por mi parte, no le di el suficiente impulso a, fíjate qué rápido ha sido que la inexistencia de espigones nos provoque este daño tan importante a la ciudad. Yo no estoy particularmente optimista porque esas declaraciones desde luego no me dieron una particular esperanza, que Pedro Sánchez tampoco se aproxime, no me la acrecienta, y en general ya digo que parece ser que hay ecologismo a la carta, luego lo hablaremos, determinadas cosas sí claman al cielo y otras parece que no molestan tanto. Bueno, al final es una inversión, como decías Joana, de $500.000 de euros que tienen que volver a salir de las arcas municipales y que le cuesta el dinero a los vecinos. ¿Crees que los vecinos, no solo ya con el tema de la demolición, pero crees que están siendo conscientes de lo que supone el que no se arreglen las playas, el continuo gasto, y que al final es gasto que sale del bolsillo de los ciudadanos? En absoluto. Yo creo que la ciudadanía no es consciente, y yo a nivel periodística me gustaría dar otro tipo de valoración y decir, como tú preguntabas antes, que se está avanzando positivamente en esto de los espigones, pero lo que tengo que deciros es que más bien todo lo contrario. Si en algo se está avanzando es en la demolición del paseo marítimo. Están llegando las cartas, las notificaciones a particulares, a negocios, a comunidades, y lo que sabemos es eso, que se sigue con esa idea de demoler el paseo marítimo y que estamos muy lejos de esta construcción de los espigones. Y lo que es más grave aún, eso, que la gente no es consciente de la gravedad de lo que se nos puede avecinar. ¿Creéis que servirá el tema de las firmas para que tomen en consideración? Porque al final siempre se dice, ¿no?, que se trata de apoyar el discurso desde el PSOE, del tema de tener en cuenta la opinión de la gente y del tema de que hay que escuchar a los vecinos. ¿Creéis que va a ser el caso? Yo creo que toda movilización es poco, porque si no hacemos nada, obviamente no vamos a conseguir nada. Entonces, con estas movilizaciones y estas cosas, pues quieras que no, se va consiguiendo, aunque sea por lo menos que la gente esté informada de lo que está ocurriendo. Aparte de que luego el gobierno quiera hacer o no quiera hacer nada, eso ya es otro punto y es otro problema, que eso ellos luego tendrán que resolver o con el votante o entre ellos mismos diciendo asumimos esto y construimos los espigones. Lo que sí que también veo a la hora de charlar con la gente, porque el otro día, como bien digo, estuve paseando por el paseo marítimo y me paré a hablar con gente que estaba trabajando en la hostelería. Y el problema que ellos tienen, que como bien me decía, dice Alberto, dice yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, me tengo que levantar a las 7 y llego a mi casa a las 10 o las 11. No tengo tiempo para informarme de lo que está ocurriendo. Entonces hay que buscar un punto de inflexión para llegar también a esa gente y que sepa realmente lo que está ocurriendo, porque es que sus puestos de trabajo están en peligro realmente y ellos no son conscientes. ¿De qué forma crees que podría hacerse esa información? Porque es cierto que parece que existe, que no termina de calar en el vecino la idea, o quizás porque no se lo toman en serio o porque piensan... No se lo toman en serio en el sentido de que creen que finalmente no se llevará a cabo. Sin embargo, ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no?, como pasó con el tema de los espigones, que los espigones se quitaron de Marbella. Entonces, ¿creéis que no están siendo conscientes y de qué forma se puede...? Yo creo que la gente, lo que son realmente, a la persona que va a afectar realmente luego después, pues está el empresario, que sí, que pone en riesgo todo su patrimonio, pone en riesgo sus instalaciones y todo, pero realmente luego el empleado también es el que se va a quedar en la calle también. Entonces, ellos realmente son los que no están interesados, los que no están, enterados de lo que ocurre. Al empresario sí, le ha llegado la carta, sabe que hay unas asociaciones, sabe que hay determinadas cosas, que está participando en ello, que está AECOS, está por ejemplo el Rotary, que también lo apoyó, está la Asociación de los Espigones. Hay cierta información que a esa gente sí que le llega. El currito, como digo yo, el trabajador,
No, porque viven de 8 a 8, entonces yo creo que ahí lo que funcionaría es el boca a boca realmente, porque no veo otra forma que puedan ellos de enterarse de lo que realmente pasa. Yo particularmente creo que lo que tú has dicho de que las reivindicaciones siempre tienen un factor informativo, creo que es importante, porque Joana decía, si vemos el conjunto, va avanzando mucho la demolición del paseo, con notificaciones a particulares y demás, y de la construcción de los espigones no sabemos nada. Pero a la inversa es que el problema que provocan los espigones sí lo ve cualquier ciudadano. Y yo creo que la información en ese sentido tendría que ir por el hecho de que es que no nos tenemos que conformar con esto. Es que hay una solución para que cuando tú como ciudadano vayas a pasear por el paseo marítimo no te encuentres, que la verdad se encoge el alma, pues las playas como se quedan. Creo que quizás ellos y nosotros, y somos ciudadanos todos, se están centrando quizás más en entender que esto es un politiqueo de los que no le gusta a nadie y no ver que es simplemente aportar una solución a un problema. Y a mí particularmente como ciudadana me da igual si la solución, si la competencia fuese de Costas, pues Costas, si la competencia fuese de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía. Pero hay una solución. O sea, lo que sufre Marbella cada vez que hay un levante o un poniente fuerte, tiene solución. Y eso sí que es verdad que creo que quizás los ciudadanos crean que esas 10.000 firmas son para ponerse en contra del gobierno. No, esas 10.000 firmas no son para ponerse en contra del gobierno. Esas 10.000 firmas son porque se sabe y se ha constatado técnicamente que ante un problema que tenemos todos, y ya por eso no particularizo en empresarios, un problema que tiene la ciudad de Marbella tiene una solución y el gobierno de la nación no se la está dando. Es de verdad así de sencillo y así de duro. No veo matices en ese sentido. Sí, porque realmente, Carmen, es lo que tú dices. A mí, Marbella tiene el último censo que se ha sacado, yo creo que fueron 150.000 habitantes censados. 10.000 firmas realmente para Marbella me parece un poco escaso para la situación que estamos hablando. Yo alabo el trabajo que ha hecho la Asociación de Espigones porque son los que realmente han conseguido esas 10.000 firmas. Es lo que hablábamos el otro día en el primer debate. Oiga, señores políticos del PSOE además, ustedes son los que más votos pueden ganar con esto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se suman a ese carro? Sí, Alberto, pero tú mismo lo has dicho, ¿no? Puede ser que estas 10.000 firmas sean insignificantes, entre comillas, pero si hay una desinformación de la gente, si no está calando lo suficiente, si la gente además no tiene el tiempo por su trabajo o cualquier otra razón de estar lo suficientemente informado, pues entonces es lógico que no haya tanto volumen de firmas, pero lo que está claro es que ya no solamente lo está reclamando el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Sino que la Junta de Andalucía se ha unido a esta petición y está también de acuerdo con que se construyan de una vez los espigones. Yo pienso, Bárbara, si me dejas, que realmente aquí en este caso lo que funcionaría bien, porque luego es que se ve mucho en la calle, serían las manifestaciones, que se han hecho, me parece que se hicieron 2, y realmente fue cuando tuvieron un buen calado en la gente, porque claro, la gente ve, vamos a la manifestación, ¿por qué? Por los espigones. Allí la gente, quieras que nos informa, preguntan, ¿por qué esto? Y la gente se entera, se empapa realmente de lo que ocurre. Y yo creo que para este caso quizás hubiese que hacer más manifestaciones. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en mí. Yo no veo todos los medios y si se me escapa alguno pido disculpas desde ya. Pero yo rara vez he visto en los medios de comunicación que se diga hay temporal en Marbella, la solución a estos temporales sería una solución técnica que pasa por una construcción de espigones. Eso en otros problemas sí se dice. Si alguien en los medios de comunicación pusiese tan claro, pero no porque el PSOE sea quien tenga que darlo, no hablo de un color político, hablo de la ciudad de Marbella tiene un problema y hasta que no se ponga en marcha la solución, pues ese problema va a seguir existiendo. Yo en los medios de comunicación nacionales sí he visto la noticia de Marbella, no sé si lo habéis visto, pero yo vi a la alcaldesa diciendo el dineral que costaba y demás, pero no escuché ninguna voz en off que dijese algo que no es, me lo estoy inventando yo, que es la realidad. Quizás hasta que se construyan los espigones no va a ser posible paliar los efectos de los temporales. Creo que algo tan sencillo, lo estoy repitiendo mucho, pero porque parece lógico, pero creo que no todo el mundo lo ve así de lógico. Es que la única forma de evitarlo, no podemos cambiar el clima, no podemos cambiar el tiempo, la única forma de evitarlo es la construcción de los espigones, nada más. Sí, porque es que realmente, ya digo, en el paseo que me di el otro día, el mar estaba ya golpeando el muro del paseo marítimo y en varias zonas, no solo en una, en varias zonas. Y eso ya es muy peligroso, muy peligroso.
Sí, es cierto que al final cuando se gestiona se trata, como decía Carmen, de dar una solución a un problema. Sin embargo, creo que de forma paradójica nos encontramos que muchas veces desde quizás los sectores de izquierda lo que se está haciendo es buscar un problema cuando se da una solución. Y me refiero en este caso, y cambiando un poco de tema para ir avanzando en el programa de hoy, al caso de la Alameda. Un espacio público que a todos nos encanta, creo yo, que a todos nos gusta pasear por allí, que es verdad que es un entorno único y al que se le ha decidido renovar su imagen, y tampoco renovar, sino el ponerla en valor para actualizarla, porque tenía muchos elementos, ¿no? Como el banco, los bancos, el templete, que necesitaban de esa inversión, necesitaban volver a tener una vida nueva. Y estamos viendo que se ha presentado ese proyecto y que apenas comenzó la actuación, lo que hemos visto ha sido que se ha creado un problema. Pues así es, Bárbara. Esta semana pasada hemos asistido a una nueva polémica, esta vez en torno a la puesta en valor, ¿no?, la revitalización de la zona de la Alameda. Los medios de comunicación hemos parado de recibir notas de prensa de los partidos de izquierda denunciando una tala masiva de árboles, ¿no?, cosa que días después el Ayuntamiento rápidamente ha desmentido de la mano del concejal del Rango, de Diego López. Y bueno, aparte de negar rotundamente esta tala, lo que se ha hecho es admitir que se ha eliminado un solo ejemplar. Y bueno, yo creo que eliminación no sería ni siquiera la palabra correcta, porque se va a sustituir realmente. Y la razón de esta sustitución es por riesgo de caída, ¿no? Ha habido una serie de informes y se ha demostrado que hay un riesgo de caída de este árbol, y bueno, yo creo que el riesgo y la seguridad de los viandantes es la prioridad en este caso, ¿no? ¿Interesa ahora crear esa polémica que quizás tenga más que ver con la política que otra cosa? Porque es cierto que se explicó que solo sería un árbol y que viene absolutamente avalado por los informes que dejan claro que no seguía teniendo ya vida útil ese árbol y que al final podía generar más problemas. Yo lo he dicho antes, parece ser que temas de ecología que son muy importantes y otros menos para ellos. Me resulta llamativo, además algo tan arcaico y tan antiguo como atacar a los partidos de centro derecha con que no defienden la flora, no defienden de verdad. En pleno siglo XXI me parece, perdóname la expresión, pero la decía mi abuela, del año de la polca, ir a decir que es que el PP quiere acabar con los árboles de la ciudad. Del año de la polca, antiquísimo. Pero además con algo que se ha demostrado tan rápidamente, porque si habéis escuchado las ruedas de prensa, los documentos técnicos, no hablo de políticos, hablo de técnicos firmando, es que se cae por su propio peso. Es cierto, vamos a ver, todos los que hemos vivido en una determinada ciudad y hemos pasado nuestra infancia, tenemos recuerdos de espacios concretos, tenemos cierta reticencia a que esos espacios cambien. Y es muy fácil tocar esa sensibilidad de la gente hablando de te van a tirar lo tuyo, te van a quitar ese recuerdo. Yo pasé la infancia en Granada y doy por hecho que los columpios que tenían cuando yo estaba no están, porque por cierto eran como para marines de los Estados Unidos, eran unas anillas oxidadas, o sea que yo tenía un peligro. Que si sigue estando lo dudo. ¿Eso borra mi recuerdo? Claro que no. Lo que se ha pretendido hacer con la Alameda, y además de una forma, yo no lo llamaría ni remodelación, restauración, porque realmente a fin de cuentas cuando tú restauras la vegetación, restauras el templete y restauras los bancos, lo que estás hablando es de una restauración de un espacio manteniendo absolutamente su esencia. Si un especialista, que no recuerdo el nombre, ha llegado a decir que hay un peligro si se mantiene un determinado árbol, es lógico que se sustituya, como ha dicho Joana, ni siquiera que no exista esa vegetación. Y luego, yo soy de letras y tengo muy poquita idea de biología ni de botánica, pero llego a saber lo que es un tocón cuando me lo enseñan, y si efectivamente es una raíz con un poquito de tronco que lo que está es chupando energía, chupando recursos para que el resto de la vegetación esté en condiciones, no sé. Es un debate tan técnico y tan demostrado rápidamente que de verdad me hace pensar lo que tú estás planteando, que haya salido, porque como no defiendo el espacio marítimo como corresponde, que era lo que deberían de hacer, ahora voy a inventarme una defensa de un espacio que no se está viendo atacado.
Es que es cierto, como comentabas, ¿no? Existe un informe de un especialista, vamos, es experto en mecánica arbórea, Luis Alberto Díaz, Sí, que claro. es el que ha determinado que 2 acacias tienen ciertos riesgos, pero se pueden mantener si reducimos la copa. Cosa que se ha hecho, se ha actuado para dejar esas dos ejemplares, y sí que es cierto que decía que había un tercer árbol que presentaba fallos graves y se recomendaba la sustitución cuanto antes, porque efectivamente ponía en riesgo, ¿no?, la seguridad de cualquier viandante, y todos pasamos por allí. Sí que llama quizás la atención que, pese a que se dieron estas explicaciones, sí que habían convocado una concentración y que esa concentración siguió adelante. Quizás no sé si era simplemente ya porque había que seguir haciendo ruido, porque yo imagino que tú has paseado por allí y has visto que de tala masiva nada, y creo que cualquier vecino que pase por la Alameda puede ver que sigue en perfecto estado. Nada, yo como sabéis pues me pilla al lado de casa la Alameda, y con todo mi respeto a la gente que se manifestó, me pareció un poco ilógica la manifestación esta. Lo primero porque iban en desacorde a los tiempos. Se manifestaron cuando ya estaba limpia la Alameda y casi arreglada. Oiga, pues por lo menos, ya que se va a manifestar usted reivindicando algo, manifiéstese antes, cuando se estén cayendo las ramas, cuando esté todo un poco en desorden, ¿no? Que es lo que está usted reivindicando. No, se manifiestan cuando está limpia la Alameda, que está todo arregladito, que las ramas están ya cortadas. Bueno, bien, vale, partiendo por ahí, vale, partimos de ahí. ¿Qué ocurrió el año pasado con la Plaza de los Naranjos? También lo mismo. La Plaza de los Naranjos está feísima ahora, han salido ratas, han salido no sé qué, pero venga, hombre, ¿qué ha ocurrido con la Plaza de los Naranjos? Está preciosa. Que se iban a talar todos los naranjos, que no íbamos a tener ningún naranjo en la Plaza de los Naranjos, que trajeron no sé cuántos naranjos. Otra cosa igual. A mí me ha pasado exactamente igual que a Alberto. A mí me ha recordado esta polémica, la que en su día hubo con la Plaza de los Naranjos. Me da la sensación de que, no sé, que la oposición intenta darle la impresión de que el equipo de gobierno un día se levanta y dice: venga, vamos a hacer una obra en la Alameda. No, señores. Este tipo de actuaciones tienen una envergadura tremenda, que lleva consigo pues consulta a expertos, como tú bien decías, y además lo explicaba muy bien el jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, ¿no?, Antonio Sarmiento. Decía: nosotros hemos hecho una serie de informes, ellos son ingenieros, dice, y además si hay algún aspecto en el que nos perdemos, al que no llegamos, pues incluso consultamos con otros expertos, como en este caso tú bien has dicho, con una eminencia a nivel nacional como es Luis Alberto Díaz Galeano, ¿no? Y es él mismo el que ha apoyado que se lleve a cabo esta actuación, ¿no? Yo creo que los comicios municipales están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que al final esto no es otra cosa que una estrategia electoralista. Sí, porque además, hablando precisamente que comentas el tema de los expertos, a mí yo es que no pude evitar que me recordase a cuando estaba la pandemia y el PSOE siempre hablaba del comité de expertos, el comité de expertos, el comité de expertos, con el tema de la desescalada, y al final terminó reconociendo que ese comité de expertos no había existido, y ahora me hace replantearme si ellos, cuando se deciden, ¿no?, a poner en marcha este tipo de iniciativas, o cuando salen a decir que la Alameda se está tirando abajo y se está destruyendo todo, si realmente ellos tienen también su propio comité de expertos, o de dónde salen esas opiniones. Pero, Bárbara, ¿en qué cabeza cabe que una actuación en una zona como es la Alameda, con ese carácter tan histórico, tan simbólico, el equipo de gobierno actual no se va a andar con pies de plomo? ¿En qué cabeza cabe que ellos van a empezar a emprender una tala masiva con lo sensible que es este tema, ¿no? Yo creo que... Yo es que pienso que a fin de cuentas lo que están intentando es hacer las viejas conexiones, que ya no son reales, entre los partidos de centro-derecha y la falta de cultura, la falta de ecologismo. O sea, intentar atacar al Partido Popular como si el Partido Popular no le interesase la cultura, como si no le interesase salvar el planeta y demás. Es que es algo muy tradicional en los partidos de izquierda y totalmente erróneo, por otra parte, porque estamos en el siglo XXI. No nos podemos seguir aferrando a quién empezó con los verdes o no empezó con los verdes, o a quién en un momento determinado
estaba más en el movimiento cultural o dejaba de estarlo. Yo creo que los ciudadanos saben que hoy día que tú tengas una particular predilección por defender los temas de medio ambiente o que estés muy implicado en el mundo cultural, no depende del partido al que votes, depende de tu propia sensibilidad. Y ellos, y cuando digo ellos me refiero al PSOE local, parece que intentan conectar precisamente que al votante le salte de no, es que los del PP no miran por los árboles. Cuando hay un plan que lo que pretende hacer precisamente es que se planten en esta legislatura más de 2.000 árboles. Creo que de verdad la idea es totalmente electoralista, como decía Joana, pero creo que tiene ese matiz de fondo de intentar hacer creer que un partido de centro-derecha necesariamente lo que quiere es talar árboles, de verdad. Yo creo que los ciudadanos son bastante más inteligentes que eso y, como dice ella, saben cuando un proyecto tiene que tener unas características u otras. Sí, pero eso no lo ven, como tú bien dices, Carmen. El que se han sembrado los 2.000 árboles no existe. Ya. Lo que prima es la destrucción de un árbol que se va a caer encima. Que yo veo la actuación justificada además, porque en la Alameda bien sabemos que hay gente mayor, los abuelos que van con los niños, está el casino cultural al lado, entonces te cae una rama, mata una persona y salimos en los telediarios. A lo mejor es eso lo que ellos quieren. Además, el concejal lo dijo durante la rueda de prensa, que luego existe, si hay alguna desgracia, ¿no?, existe una responsabilidad penal, y que la obligación de los políticos y de los técnicos es precisamente procurar que esté en nuestro espacio público en perfectas condiciones, que creo que es lo que se ha buscado con esta actuación. Y además que queremos una ciudad verde, pues para sembrar hay que, bueno, pues retirar esos tocones, ¿no?, de los que se habló, que además de ocupar espacio impiden el desarrollo de otras especies, ¿no? Entonces se retiran estos tocones y se siembran especies nuevas. Es lo que digo, se quiere una ciudad verde, pero no se quiere quitar ningún tocón ni nada, pues una cosa es incompatible con la otra. Yo creo que es más fácil sembrar la duda, ¿no?, y poner un poco en duda al equipo de gobierno actual. Yo, si me lo permitís, voy a abrir un melón, porque a mí lo que sí me pareció ábrelo. En su día una tala masiva fue la pérdida de las palmeras que tuvimos en el municipio cuando estaba Bernal al frente, ¿no? Al final hay una línea muy fina entre una tala y bueno, el que por dejadez o falta de cuidados se pierdan, pues lo que digo, hasta 100 palmeras, que supuso unas pérdidas tremendas a nivel económico para el municipio y a nivel pues patrimonial, pues evidentemente también. Sí, porque precisamente al final volvemos a lo mismo, ¿no? Predican con una cosa que luego parece que no cumplen, y se criticó no solo en este caso la pérdida de las 100 palmeras, se cuestionó mucho durante el mandato de Bernal, sino también en general que había mucha dejadez, ¿no? Siempre el tema tanto de la limpieza como de parques y jardines era algo que estaba continuamente criticándose. Es cierto. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a esperar de una oposición? Realmente no me refiero a uno, me refiero a toda la oposición en general, que no ven la mota en el ojo ajeno cuando no están viendo la suya. Entonces, poco que comentar a raíz de eso. Eso os iba a preguntar también, porque estamos centrándolo quizás demasiado en el PSOE, pero es verdad que ha sido un poco todos los partidos de la oposición o todos los partidos que aspiran a presentarse ahora en las próximas elecciones. Es una batalla fácil a la que engancharse. Yo pienso que si crees que va a durar más en el tiempo, que ese es el fallo que yo veo, ya no hablo del PSOE, que quizás es el que ha liderado más el tema, pero los otros partidos que se han adherido a esto deberían de haber medido que si fuese un proyecto que no se ha realizado todavía, bueno, pues puedes llegar a hacer un poquito más de convicción, pero como ha dicho Alberto, es que se va a ver, el plazo de ejecución es hasta Semana Santa. En Semana Santa todos los ciudadanos de Marbella van a ver que la vegetación sigue existiendo, que la Alameda va a estar exactamente igual, solo que restaurada. Entonces yo creo que el resto de partidos ahí han hecho un poco efecto dominó de lo progre y lo guay es ser más verde que nadie, al menos. Estudiate un poquito el programa, porque si no te viene la realidad de frente y es bastante difícil de... Están buscando su hueco, como yo pienso. Además, yo ese día que iba a otro acto pasé por la Alameda
¿Y cuántos dijeron que habían acudido? Me parece que dijeron 200 o 300 personas. Sí, yo he llegado a leer 300 personas. Bueno, yo para mí no conté uno a uno, pero yo creo que fueron alrededor de 60, 70 personas, lamentablemente. Lamentablemente digo porque, bueno... Y luego ha habido vecinos también, que me ha hecho gracia este comentario que me han hecho, vecinos del edificio de enfrente, que me han dicho que por fin pueden ver el mar, por la limpieza que han hecho de árboles. Ahora, antes se tenían las hojas y toda la vegetación del árbol y no podían ver el mar. Sí, y ahora además, lo ven. Bueno, pues sí, que yo sí conté, ¿eh, Alberto? Yo sí conté, bueno, a mí me pasa como a Carmen, yo soy de letra, ¿eh? A lo mejor uno u otro se me ha ido, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que serían unas 70 personas y si además en ese grupo incluimos a los representantes políticos de turno y a los medios de comunicación que ese día estaban allí, pues ¿qué nos queda? No, 20, 30. Y además a mí también me han llegado testimonios de gente diciéndome, gente que son vecinos de la zona y que transitan con frecuencia la Alameda porque tienen que pasar por cuestiones de trabajo, me han dicho, pero ¿qué tal? Pero que nosotros no hemos visto nada de esto. Claro, es que el que pasa por allí todos los días sí que puede ver que no está pasando esa tala de la que hablan, pero ¿y el que no? Es que el tema del politiqueo, que los ciudadanos creo que se cansan un poco de que lleguen las elecciones y los unos y los otros se tiren los trastos a la cabeza y demás, tiene que tener un límite. Tú tienes que hacer una oposición responsable, fundamentalmente porque en algún momento vas a gobernar, si no tú, tus siglas políticas en algún momento llegarán al poder y tienes que tener un mínimo de coherencia, un mínimo, poquito, a la hora de hacer la oposición. Yo creo que el equipo de gobierno se habrá dejado probablemente en el tintero muchos de los proyectos que quería ejecutar, o algunos de ellos no le habrán salido como ellos esperaban. Tu labor como oposición es, oye, frente a los ciudadanos, saca a la luz esas cosas que podían haber salido o que tú crees que se pueden haber hecho mejor, o de verdad que no creo que sea tan difícil. Es que a mí lo que me llama mucho la atención de la oposición aquí es que elige unas batallas sumamente perdidas. Esta en concreto de la Alameda, yo de verdad creo que es una batalla perdida porque el tiempo, decías tú, no todo el mundo pasa por la Alameda, es verdad. De aquí a mayo, yo creo que todo el mundo en algún momento pasará por la Alameda y podrá recordar, oye, a mí me vendieron una moto de que para ser ecologista había que decir que no tocas en la Alameda y esto está espectacular, como ha pasado con la Plaza de los Naranjos, que me resultó curioso. Poco después de la polémica, no sé si conoces a María Pombo, que es una influencer, bueno, una de las más seguidas, hizo un vídeo de la Plaza de los Naranjos que como ciudadana te daba un orgullo de decir, ¿y de verdad esto es lo que están criticando? No sé. Está preciosa, está preciosa. Además os voy a decir una cosa, que han llegado tarde, porque lo de la obra del templete lleva ya tiempo intentando tramitarse y han llegado tarde, han llegado ya cuando la Alameda está limpia, que es lo que digo. Además os voy a hacer pasar por la Alameda a las 3. ¿Vosotros sabéis que hay una niña en un columpio, una estatua que es preciosa? Os invito a que la veáis. Sí, yo sí. Estaba tapada por la vegetación que había. Ahora está preciosa, pero preciosa. Sí. Pues tendremos que ir, sí. Es que eso es lo que ocurre, ¿no? Que con esta polémica se está tapando lo bonito realmente que se está haciendo por la Alameda, ¿no? Y que no se puede olvidar que aparte del tema de tratar la vegetación, se está otra vez restaurando el templete, ¿no? Para ponerlo otra vez en servicio, que se vuelva a abrir. Y bueno, la restauración de los bancos, ¿no? Sí, eso es lo que iba a comentar, porque al final es cierto que se ha creado una polémica en torno a la masa arbórea y a los espacios verdes, ¿no? A la zona de zonas verdes, pero es verdad que más allá de esa actuación sí que existen otras dentro de esa actualización del paseo de la Alameda, que se está actuando para volver a activarlo, tanto el templete, como señalaba Joana, como el tema de los bancos. Además, el tema de los bancos, que es un trabajo minucioso, que son artesanos de Sevilla los que se van a encargar, y que se hace ese trabajo precisamente pensando en preservar el espíritu de la Alameda, ¿no? Esa historia. Un equipo de gobierno podía haber decidido, y sería legal, hacer un parque totalmente nuevo. Es decir, no pasaría nada, ni estarían cometiendo ninguna ilegalidad, ni irían a la cárcel si hubiesen decidido cambiar mobiliario urbano, tal y que... O sea, un equipo de gobierno con su legitimidad democrática y los informes técnicos puede tomar ese tipo de decisiones. Y ahí podría llegar a entender
que la crítica de la oposición fuese decir, mira, has elegido hacer un proyecto que es horrible, que a la ciudadanía no le gusta y ¿por qué? O sea, ¿por qué te pones...? Pero es que el equipo de gobierno actual lo que ha decidido es restaurar, es decir, ese trabajo tan minucioso que tú comentabas, Bárbara, de el banco, el azulejo, la fuente, el sistema de riego y demás, lo que pretende es preservar un espacio público. Por eso decía que muchas veces el PSOE, a mí me da la sensación de que elige batallas equivocadas. Yo creo que en algún momento se habrá hecho algún proyecto que no sea el más estético del mundo o que no responda a la mayoría de las decisiones de los ciudadanos. Estoy segura que nadie actúa de forma perfecta. Bueno, vea esa batalla. Pero esto en concreto, que ya se ha demostrado que la parte de la vegetación la hemos discutido y ahora estamos hablando de una restauración minuciosa y artesanal, ¿qué tiene para criticar? Además necesaria, porque el templete era necesario. Yo estas navidades he estado viendo las pastorales y claro, el templete no estaba habilitado porque estaba ya en riesgo de derrumbe y estaba ya precintado. Entonces, claro, las pastorales no se las ve igual con el escenario que les pusieron que arriba en el templete. Aún así, para habilitarlo para temas de culturales y todo eso viene muy bien. Las fuentes les hace falta una restauración. La fuente del Rocío, todos los azulejos, toda la pérdida de agua que tiene también, la cal, quitarla. Y de la fuente vieja, esa fuente para mí, yo que no soy de Marbella, pero me han contado y he visto fotos de la historia de la fuente esa, de la gente limpiando la ropa, las mujeres allí y todo eso, pues hombre, yo veo que la actuación está bien hecha. Está bien hecha. A mí lo que me produce tristeza, ¿no?, que al final tenga que salir un concejal a desmentir, porque es que ya hablaban hasta de que se iban a quitar las fuentes, que se iban a quitar Además lo estuvieron increpando incluso, sí, porque yo he visto vallado... una entrevista y lo estuvieron increpando a Diego López, que yo digo, madre del amor hermoso, ¿hasta qué punto hemos llegado ya? Pues eso, y que tengas que salir a desmentir actuaciones que no se van a llevar a cabo y que salen a flote, pues no se sabe por qué o quién tiene ese interés en que puedan criticarse aspectos de los que no se había hablado. Porque él tuvo que desmentir allí que le preguntaron por el tema de la solería del suelo, que lo que se iba a ser simplemente una limpieza, el tema de las fuentes, la balaustrada que lo rodea, todo es que parecía prácticamente que se iba a arrasar, que iba a entrar una máquina por una punta, iba a salir por la otra y que se iba a llevar todo. Ay, a mí es que me llama tantísimo la atención estas invenciones y estas rasgadas de vestiduras cuando lo que se está poniendo de manifiesto es un poco la doble moral y el doble rasero del PSOE, ¿no? Porque si nos remontamos al pasado, ellos denuncian cosas que han hecho 1000 veces peor, ¿no? De hecho, es que esta semana ha salido también lo de la noticia del agujero económico que han dejado aquí en Marbella por una mala gestión también por parte de Bernal, ¿no? Y que el ayuntamiento ha tenido que devolver una subvención, lo que ha alcanzado hasta pues pérdidas para los vecinos de 4 millones de euros. Que no estamos hablando de 40.000 ni de 400.000, es que estamos hablando de 4 millones de euros, con lo que esta cantidad podría suponer para el municipio en cuanto a equipamientos e inversión en general, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Se perdió la subvención, eran 2 millones de euros, dinero que además ha tenido que aportar al final el ayuntamiento, pues porque la obra hay que pagarla, obviamente no se va a quedar sin pagar, y eso hace un total al final de 4 millones de euros, lo que le ha supuesto a las arcas públicas esa falta de gestión, como así se señaló desde el actual Ejecutivo. No sé cómo habéis visto vosotros esta... A mí estas cosas que me sacan mi lado repelente, que ya sabéis que lo tengo, respecto al municipalismo y la gestión municipal. Me da una vergüenza. O sea, que una administración, por cierto, y quiero reseñar, de otro color político. Hablábamos el otro día de si creíamos que en el caso de que cambiase el color político habría cambios y demás. En aquel momento la Diputación Provincial era del Partido Popular y el alcalde del PSOE, y vinieron aquí como a cualquier otro municipio a inaugurar una obra que creían beneficiosa para la ciudad, concedieron la subvención, y a mí me indigna especialmente porque no creo que fuese por falta de recursos precisamente, el ayuntamiento tiene recursos de sobra para saber gestionar, es desidia a la hora de ejecutar un proyecto, y tener que devolver dinero por esa desidia
Ya os digo, me sale el lado repelente y he visto municipios muy muy pequeños que tienen poco más o menos que nada más que al secretario y el pobre hace los pliegos, la contratación, la certificación y le falta el poner el repeño de la pared. Con un ayuntamiento con los recursos que nosotros tenemos y que se ha demostrado, hablamos el otro día de cómo se habían conseguido los fondos EDUSI para la residencia de mayores, y aquí una subvención entre comillas casi más casera, porque es verdad que la Diputación no pone los requisitos de la Unión Europea, no son capaces. Pero es que además, mira, precisamente en relación con los fondos FEDER, con los fondos europeos dentro de la estrategia EDUSI, sí que también cabe destacar que precisamente por parte del PSOE o del equipo de gobierno, del tripartito de aquel entonces, se intentaron conseguir esos fondos y sin embargo no los obtuvieron, y fue finalmente con el gobierno del Partido Popular cuando se consiguió sacar adelante esos fondos, lo que demuestra que al final no es un problema, como tú decías, de los recursos con los que pueda contar el ayuntamiento, sino que es un problema quizás de gestión política, un problema que afecta directamente a los políticos. No sé si habéis visto vosotros a Bernal que haya salido a comparecer para dar algún tipo de explicación al respecto. Nada. Bueno, pero el ayuntamiento sí que ha pedido responsabilidades, ¿eh? Eso sí que lo hemos sabido en los medios de comunicación ayer, que bueno, pues que el ayuntamiento ha emprendido una investigación para saber a quién se le tienen que pedir responsabilidades por este tema. Y no creo que sea fácil determinar responsabilidades. Hace bien el ayuntamiento en intentarlo, pero es verdad que no es especialmente fácil conseguirlo. Desde luego me parece una señal de respeto hacia los ciudadanos intentar dirimir esas responsabilidades, pero va a estar complicado que el resultado arroje un representante político como como culpable de la desidia política. Nuestro ordenamiento lo tiene complicado. Es que creo que además ni siquiera compareció Bernal, ¿no?, en la respuesta que se dio desde la oposición cuando se denunció esta pérdida, sino que compareció, no sé si fue Blanca, no creo recordar, que ni siquiera él salió, que debería de, ya que a él le gusta pedir siempre tantas explicaciones, algo que se relaciona con su gestión, haber sido él el que hubiese comparecido. No sé cómo veis vosotros esa ausencia. La verdad es que la ausencia es notoria porque hacen lo de siempre, tiran la piedra y luego esconden la mano. A mí me llamó la atención también, hablando de todo esto, Félix Romero salió a dar una rueda de prensa que cito textualmente, que dice que con el dinero que hemos tenido que abonar, los 4 millones, dice, unos fondos que nos hubieran servido para sufragar infraestructuras tan necesarias para la ciudad como el aparcamiento subterráneo que se realiza en el de calle Doja con un presupuesto de 3,8 millones de euros, o el plan de asfaltado más ambicioso de la historia que se acomete ahora en el municipio con más de 3 millones, o 2 espigones como el que se impulsa en la playa de la Venus valorado en 1,6 millones, o 2 parques del Mediterráneo como el que se va a ejecutar en la zona del Pinillo, o hasta 10 centros de inclusión de personas sin hogar como el del que gestiona la Cruz Roja y al que el consistorio destina 400.000 euros. Entonces... Claro, Alberto, es que es eso, es lo que os contaba. Que no salga a dar una explicación siquiera con todo lo que se ha podido hacer con ese dinero de nuestro bolsillo que se tira. Es que son 4 millones, es que es muchísimo. Sobre todo que no permite una organización de los recursos. Yo creo que el buen alcalde, sea del color político que sea, tiene que, por supuesto, poner sobre la mesa todos los recursos municipales que tenga e intentar por todos los medios arañar del resto de administraciones. Pero claro, no para devolverlo después. O sea, tú tienes que tener la confianza suficiente como para saber qué tipo de obras puedes llegar a hacer o no. Quiero pensar, por ser generosa, que realmente se vieron sobrepasados por la obra o cualquier otra circunstancia, porque lo que ya me parecería bastante grave es que supiesen que no podían ejecutar esa obra en plazo y aún así se embarcasen en esa tarea. No lo sé, pero desde luego ninguna de las dos actuaciones, la cobardía o la falta de ejecución, me parecen respetables en un... Claro, que al final... Pero Carmen, yo es que lo veo como siempre ilógico, porque oye, te equivocas, sales, pides perdón
Oye, eso es ser un líder, ser un político. Todos nos equivocamos, como tú bien decías el otro día. Oiga, perdónenme, me he equivocado, creía que estábamos en plazo, no estamos en plazo, nos hemos equivocado. Lo que no puedes hacer es como otra cosa igual que lo que hablábamos antes de la Alameda. Tú no puedes estar criticando a la administración por un árbol que es un peligro público, que se puede caer, y luego tu jefe se monta en el Falcon de Sevilla a Málaga. Pero vamos a ver en qué mundo vivimos. Es que esto es lo de siempre, ¿no? Exigimos, pero cuando nos toca hacer, hacemos poco. O lo hacemos... Y cuando nos toca hacer, perdemos subvenciones. O incluso lo hacemos peor, ¿no? Porque es que estamos viendo ahora el ejemplo. Que si tala masiva, que si recriminamos que se esté eliminando un ejemplar, pero en su día hemos dejado perder hasta 100 palmeras. Por faltas de cuidado, por dejadez. Por irme a otras cuestiones. Estamos solicitando información, contratos, pero en cambio nosotros en su día ya Bernal como alcalde frente al ayuntamiento fue denunciado porque denegó información por aquella entonces oposición, ¿no? Y muchísimos ejemplos más, el que estamos poniendo ahora de falta de gestión por el que se ha perdido una subvención, adjudicaciones también a dedo de obras, con el tema de una persona que luego se puso de concejal. Entonces, bueno, pues yo creo que esto está poniendo de manifiesto eso, que hay una doble moral bastante importante. Y que se acercan las elecciones, ¿no? Y que ahora quizás interesa... Justo iba a decir que a mí me gusta que los partidos tengan debate entre ellos, me gusta un poquito de guerra y un poquito de sangre como todo el mundo, porque forma parte un poco de justamente la arena política, pero estoy de acuerdo con Joana que todo es tan incoherente que cuesta mucho trabajo. El día que digan algo que tenga sentido me va a costar trabajo creerles, porque en el tiempo que llevo aquí en Marbella, todas las batallas que emprenden contra el equipo de gobierno me parecen infundadas, fuera de tiempo, nunca les veo cierto sentido, y en algún momento le darán. Esto es como quien juega a la lotería, probablemente en algún momento digan algo o hagan alguna crítica que tenga su sentido, pero con estos antecedentes y esta falta de coherencia y de responsabilidad cuando han gobernado, va a ser bastante difícil que lo hagan. Es que al final tú tienes que ser consciente, ¿no?, de la labor que representas, y que la labor de oposición no debería ser nunca considerada como una labor menor o que tuviese menos importancia, y creo que a veces no son conscientes de lo que realmente representa esa labor de oposición, que esa labor de oposición no debería ser destruir al adversario, sino construir ciudad. Pero te estás manifestando por una tala de árbol que es inexistente y no te manifiestas por pedir espigones para tu ciudad. Exacto. Claro, es que no necesitas para una cosa que es una manifestarse. realidad que está pasando, que lo acabamos de ver, otro temporal, que eso sí que es un drama. Yo no creo que haga perder votos, y esto lo digo, si estuviésemos en un ayuntamiento del PSOE y la oposición fuese al PP diría exactamente lo mismo. De verdad que yo creo que por los grandes proyectos de la ciudad no hace perder ni un solo voto apoyar el equipo de gobierno, ni uno. O sea, creo de verdad que el PSOE no estaría perdiendo para nada votos si, como dice Joana, se manifestasen para pedir los espigones. No, todo lo contrario. De verdad lo creo, sinceramente, incluso desde un punto de vista estratégico, de ganar votos y demás. Y sin embargo, inventarse, porque siento decirlo con esa rotundidad, pero inventarse una polémica como se han llegado a inventar en la Alameda, eso a mí como ciudadana, que me engañen y luego vea que es mentira, a mí no me gusta. Quizás... Sí. Yo pienso igual que Carmen, perdóname, Bárbara, yo pienso igual que Carmen, pero es que es lo que venimos hablando durante todo este tiempo. Tienen unas infraestructuras para apoyarlo, mejor que ellos ahora mismo nadie, para los espigones, mejor que ellos absolutamente nadie, y no logramos nunca nada. Puede ser que sea un poco la forma, otros problemas que se han producido, como con la pérdida de palmeras, entonces quizás se sientan más cómodos en esa crítica continua que en tratar de hacer propuestas, porque ya ellos demostraron que quizás no cuentan con un equipo que sea capaz de hacer frente a la gestión de un municipio como Marbella. Pues entonces yo creo que se deberían de quitar de medio, buscar otro líder. Si realmente la persona que lidera ese grupo no sabe liderarlo, quítese usted en medio y deje pasar, deje sangre nueva, que entre sangre nueva. Bueno, también con la falta de coherencia podemos decir que Bernal sí que dijo que eran las últimas elecciones las pasadas y vuelve a presentarse. Quizás como punto de partida un líder debería tener claro si quiere o no dirigir
Oye, un pero es que equipo. la función de un líder, yo la verdad es que lo aprendí bien cuando, bueno, a raíz de estar trabajando con mi familia en los trabajos que he desempeñado con ellos, y luego cuando fui presidente de Rotary me ocurrió lo mismo. La función de un líder es liderar, pero luego dejar una alternativa, un líder que también dé seguimiento a lo que tú haces. Si no hay nadie, y él tampoco puede, o lo que sea, pues hay que plantear otras alternativas también. Bueno, a mí Porque sí yo que me imagino- llaman, perdón. Sí, no, perdón, Bárbara. Que sí que me llaman la atención en el municipio, y a lo mejor como politóloga a Carmen también le resulta extraño el hecho de que al final el PSOE tiene, ¿no?, una secretaria del partido que debería ser la representante o debería de ser la candidata, como es Blanca Fernández. Sin embargo, sí que es cierto que a mí me da un poco la sensación de que continuamente se la ningunea o se la deja un poco para los asuntos que a él no le interesa, como ahora cuando se ha tenido que dar explicaciones por la subvención. Yo estoy de acuerdo contigo, Bárbara, en lo que has comentado. Creo que la falta de gestión del Partido Socialista en el tiempo que estuvo en el ayuntamiento solo les ha permitido seguir haciendo política a través de una ideología desfasada que ya no interesa a nadie y que a fin de cuentas en el ámbito de la política local no cuenta. Los ciudadanos lo que queremos es que nos gestionen nuestros recursos bien. Yo quiero que mi ciudad esté limpia, que esté segura, que los medios de transporte funcionen, que las infraestructuras estén dotadas. En eso el factor ideológico, sobre todo en política local, es muy mínimo. ¿Qué pasa? Que cuando tú no has sabido hacer todo eso, tú no has sabido dotar de infraestructuras, mantener la ciudad limpia y demás, tienes que seguir recurriendo a unas siglas y a unos determinados valores que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellos. Yo en eso no voy a entrar, pero que desde luego en el ámbito de la política local tienen un espacio muy reducido. Entonces yo me da la sensación de que el PSOE aquí, por eso hace este tipo de gestiones de pronto de soy más progre que nadie, o soy más cultureta, o soy más ecologista que nadie, porque es la única herramienta que tienen. Y ese bicefalio, que no me salía, entre la secretaria y el candidato, desde luego no es lo habitual, ni muchísimo menos, y creo que responde precisamente a eso, a dar una continuidad de, según ellos me imagino, no tan mala gestión. Él fue el que fue alcalde, pero a su vez saben que si no tiran de las herramientas de un partido de izquierdas clásico, tampoco tienen mucho que hacer. La situación del PSOE en Marbella, yo la veo bastante complicada, porque se han quedado sin discurso. Y no, perdón, el local, insisto, a nivel nacional y los vemos constantemente, ¿no? Aparte, yo creo que el sanchismo ha hecho aquí mucho daño, porque aquí no somos de llegar a los plenos como se está llegando, chillando, antes de que hablen los concejales ya estar chillando. No, tú, porque tú. Eso no, aquí en Marbella esa crítica, esa falta de respeto, pues al fin y al cabo es una falta de respeto. Óigame, yo estoy haciendo una exposición, déjeme terminar y luego hablamos educadamente. Yo estuve en un pleno en el que se increpó a la gente que estábamos allí sentados. Y yo digo, pero bueno, yo venía aquí a ver el pleno, yo no venía a que me insulten, vamos, es que hasta ahí podría llegar la cosa, vamos. Sí, yo estuve en ese pleno, sé de lo que habla Alberto, y esa es la estrategia que se está siguiendo ahora, está claro. Tú has hecho esto peor, en lugar de aportar ideas nuevas y mejorar las cosas, lo que se está es eso, poniendo cortinas Bueno, de... es que el sectarismo de la izquierda, tú creo que has estudiado políticas también y en Granada, o sea que creo que tenemos la misma experiencia. El sectarismo de la izquierda es de verdad vergonzoso. Yo cuando llegué a la carrera, desde luego lo que más vergüenza me daba de todo no era que votes a un partido o a otro, a mí al contrario, si estudio políticas es porque me gusta la política y me gusta hablar de distintas ideologías y demás, pero algún día contaré la anécdota porque me pasaron bastante. El sector de la izquierda es conmigo o contra mí, no hay más. No hay yo puedo estar en tu ideología pero en esta materia en concreto no, hasta con la ropa. Hasta con la ropa. Si tú estabas en una determinada organización, tenías que ir vestida de una determinada forma. A mí eso me marcó muchísimo a la hora de entender la política, porque a mí no me habían educado así. A mí me habían educado a conocer a las personas con independencia de su ideología, que es una faceta de su vida nada más. Solo una faceta. Y en la carrera observé que había un sectarismo que lo veo aquí. Por eso estabais comentando, debates tan broncos, porque es o con ellos o contra ellos. No tienen otra forma para muestra un botón de lo que estás diciendo, ¿no? Cuando vino el subdelegado del gobierno, ¿no?
Sí, que no aquí a pintaba Marbella, nada. ¿qué declaraciones dio? No pintaba nada, efectivamente, lo que esa vino es a declaración. poner de manifiesto lo que está diciendo Carmen. Y yo sí que, hablando también, ¿no?, del tema de cuestiones ideológicas, sí que os iba a preguntar si creéis realmente que es por cuestiones ideológicas la estrategia que se está siguiendo ahora o porque se le está empezando ya a hacer la campaña a Pedro Sánchez, porque creo que a veces nos olvidamos, porque las elecciones municipales serán en mayo, pero creo que las nacionales como fecha límite, si no mal recuerdo, tienen que ser el 10 de diciembre. Entonces van a terminar las municipales y creo que va a ser el mayor valor, ese resultado va a ser el mayor valor de cara a las elecciones nacionales. Y teniendo en cuenta la situación, ¿no?, que se produce, que se tiene que producir a nivel nacional, si no precisamente ya se está empezando desde abajo a hacer esa campaña que, aunque quizás desde las formaciones locales se piensen que es para que ellos puedan llegar al poder, que realmente lo que se esté buscando es esos núcleos, ¿no?, esas redes de cara a las elecciones nacionales. Sí, pero yo pienso, hay una cosa. Sí que es cierto. Entonces, ¿qué estamos? ¿Lavando la imagen de Pedro Sánchez o mirando por mi ciudad? Es que yo creo que ni Que ya siquiera son son cosas conscientes, distintas. ni siquiera son conscientes de que quizás lo que está pasando a nivel local lo estén utilizando para hacer campaña a nivel nacional. Porque ya estamos en la misma, estamos con el egocentrismo del señor Sánchez. Es que, entonces, ¿qué hacemos? ¿Estoy mirando por mi ciudad o estoy mirando a nivel nacional? Claro. A mí es que me sorprende mucho, incluso cuando veo ciertas declaraciones de diputados nacionales, que además me llama la atención que sean precisamente diputados nacionales quienes hagan ese tipo de declaraciones que están protegidos luego, ¿no?, por la inviolabilidad de los parlamentarios. Entonces, pienso que sí que es cierto que realmente lo que se está preparando es todo un poco la campaña de Pedro Sánchez, más que realmente le interese lo que está pasando en los municipios. A mí hay unas declaraciones que para mí tal vez sean claves de un exministro, Maxim Huerta se llama, Sí, un Maxim escritor. Huerta, que me llamó muchísimo la atención, que cuando fue al despacho del señor Sánchez, se sentó allí, él iba con todo el pesar porque dejaba el cargo por lo que había ocurrido. Y el señor Sánchez, en vez de responderle o darle un apoyo o darle, oye, cualquier cosa, lo que te haga falta, coge y se levanta y dice qué pensará la historia de él. Entonces, yo escuchando a Maxim Huerta esas declaraciones y pensando en la forma de ser de Pedro Sánchez, digo, está clarísimo, vamos. Yo es que creo que llevas razón, Bárbara, que fíjate, y yo también asumo mi culpa o mi responsabilidad, yo es que realmente pienso en términos de Marbella. O sea, yo cuando No hay que critico extrapolar, o es no, cierto, o es lo no que digo critico yo. o demás, yo realmente de verdad solo estoy pensando en términos de Marbella. Pero creo que llevas razón que probablemente se nos escape que muchas de las actuaciones que ellos hacen y que por eso a mí me resultan tan ilógicas tengan un trasfondo nacional que yo, que sí que estoy pendiente de que mi ciudad esté bien, que yo puedo tener mi opinión luego a nivel nacional, pero si estoy fijándome en un político local, no estoy pensando en la estrategia que está llevando a nivel nacional, pienso en que estará mirando por su pueblo. Cuando eso no ocurre, como es este caso, ni siquiera yo lo veo en una primera visión, tengo que reflexionarlo a través de que tú me lo comentes o que yo le dé una vuelta y efectivamente sí, quizás sea una parte de su estrategia el hacerlo así. Bueno, no sé si queréis aportar algo más como última idea de este programa en relación con la Alameda, con los tres temas con los que hemos hablado hoy, que ha habido bastante... Que nos lo pongan más difícil y hagan alguna batallita un poquito más real y basada en un verdadero fallo del equipo de gobierno. Y que vayáis a ver a la niña del columpio, que está preciosa ahora en la Alameda. Claro que sí, lo interesante es que antes de Semana Santa vamos a tener la Alameda preciosa y lo vamos a poder disfrutar todos. Y seguro que va a ser una Semana Santa espectacular en todos los sentidos, tanto en el tiempo, que esperamos que nos acompañe por el bien de todos los cofrades, ¿no?, que puedan... Sí, es que aquí en Marbella somos afortunados, así es que no podemos... Esperemos que respete el tiempo a la Semana Santa. Lo respetará, porque ya sabéis que yo soy mayordomo de trono del Cristo del Amor, entonces tiene que respetarnos. Tomamos nota, Bueno, los que no tomamos somos especialmente de la Semana Santa religiosa, también queremos tener vacaciones y disfrutarla, o sea que en realidad el buen tiempo nos beneficia a todos, a ver si hay suerte. Seguro que sí. Pues terminamos este tercer programa, encantados de haberle acompañado una jornada más.
Ya saben que pueden vernos los miércoles y los domingos y que a través de las redes sociales pueden ponerse el programa cuando quieran. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.